poder aclarar todas sus dudas con respecto a la entrega de este buzón tan importante porque es el borrador, es la apertura para hacer la entrega final, que es en el buzón número 3. Bueno, te voy a ¿Número compartir, 3 o número 2, profe? este es el número 2, pero Sí. vamos a hacer una entrega que es un borrador. Ah, ok, Este ya. borrador es el que ustedes van a diseñar un borrador de ensayo. Yo se los Ujú. vuelvo, se los realimento, se los retroalimento, le hago las sugerencias y luego ustedes ese borrador lo convierten ya en el trabajo final, que es el que van a colgar en el buzón número 3. Ya. Y ese trabajo dónde se sube o... Listo, eso lo vamos a mirar. Ujú. Igual yo les voy a tener una inducción para el momento número 3 para que tengan claridad eh, o mayor apoyo a la hora de presentar su trabajo final. Y te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Ok. Bueno, iniciamos. La actividad evaluativa número 2 consiste en realizar un borrador de el ensayo argumentativo. Entonces, teniendo en cuenta que un ensayo argumentativo es donde tú expresas una opinión personal y la vas a desarrollar a través de unos argumentos donde tú vas a llevar evidencia para convencer a un público lector o persuadir un público lector de que lo que tú estás afirmando es cierto. Entonces, ese es el ensayo. Es un texto argumentativo donde planteas una idea, una tesis u opinión y luego la vas a sustentar con unos argumentos. Esos argumentos, para que tengan un sustento válido, deben tener tu juicio de valor, pero también tienen que llevar unas evidencias, o sea, citas a otros autores para que reafirmen eso que tú estás afirmando, eso que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué vas a preparar como borrador? Ujú. Primero que todo vas a escoger uno de los cuentos que están expuestos en el curso. Ahorita, dentro de unos momentos, te voy a mostrar la lista de los cuentos que están en plataforma y tú vas a escoger uno de esos cuentos. Ya ahí los tengo enlistados y ahorita te los muestro. Listo, profe. L- Cuando ya hayas escogido el cuento, vas a escoger dentro del cuento elegido una temática. ¿Por qué debes escoger una temática? Porque es que un cuento se puede hacer análisis o hermeneusis desde muchos de sus elementos. Por ejemplo, el elemento de la narración, las metáforas y alegorías, la misma hermeneusis, desde los personajes. Y como tiene bastantes elementos el texto narrativo, entonces lo invitamos a que escojan una sola temática donde tú te vas a orientar. Por ejemplo, aquí en la consigna del momento 2 se le llaman estímulos, pero realmente la palabra vendría siendo temas orientadores. Eliges uno de esos temas orientadores, tú puedes analizar a Búfalo de Clarice Lispector, por ejemplo, o La Madre de los Monstruos, Ujú. o Pájaros en la Boca. Puedes escoger el elemento de la narración, puedes hablar o hacerle hermeneusis al texto completo y luego escoges desde la perspectiva del tiempo, la narradora, la locución, entre otros elementos o dentro de esos elementos de la narración. Y vas a construir una interpretación desde esa historia. También tenemos otros temas dentro del cuento, como son los símbolos, las metáforas y las alegorías. Esos son los recursos lingüísticos que utiliza el autor para expresar sus ideas, sus emociones, eso que plasma ahí que a nosotros nos causan diversas emociones. Eso tiene su significado y trasciende a nuestros pensamientos. Y ahí tú vas a evaluar dentro de la obra cómo está escrita, cómo se presentan las metáforas, las alegorías, que es el mundo de la simbología. Es el recurso lingüístico de la simbología y tú vas a identificarla y puedes realizar un escrito sobre esa alegoría de ese cuento. También está la misma hermeneusis. Nosotros hacemos la hermeneusis, que la hermeneusis es el arte de la interpretación de los textos.
Cuando te hablo que también lo puedes hacer desde la hermeneusis, aquí puedes tú reflexionar sobre el sentido del texto narrativo y sus alcances interpretativos. Aquí vas a juzgar el argumento, las situaciones en los diferentes contextos, lector. Lo puedes observar desde el plano de la realidad, porque la mayoría de estos cuentos son escritos en décadas pasadas y tú puedes analizar cómo ha permeado el contexto de esa época a nuestro contexto hoy en día. Eh, los autores escriben desde su propia cosmovisión e historia. Cómo eso ha trascendido hasta acá hoy en día, si se sigue pensando igual, si se perciben las cosas de forma diferente. Es esa conexión entre autor, lector, contexto. Antes, ahora o después. Eso lo puedes juzgar desde la hermeneusis, desde la propia historia del cuento. También está dentro de la fusión de horizonte. Vas a analizar uno de los cuentos leídos y le vas a mirar la manera en que el texto utiliza la descripción y el uso del lenguaje o el diálogo para generar sensaciones en el lector. ¿Qué sensación te da cuando leíste Corazón delator de Edgar Allan Poe? ¿Qué sensación te dio cuando leíste La madre de los monstruos o Pájaros en la boca o Desastres íntimos de Christina Perry? Esa, esa connotación, te puedes meter de pronto en esa ideología del autor y puedes analizar desde el punto de vista del autor y lanzas tu propio juicio de valor y esa sensación que te da a ti al leerlo. Y también los personajes, esa es otra temática. Puedes abarcar desde los personajes, por ejemplo, que explora o valora esos cambios que sufren uno o varios personajes. Por ejemplo, Edgar Allan Poe que habla, el narrador, el propio personaje y esos cambios que va teniendo a lo largo de la historia, que al final se declara culpable porque no puede con la culpa. Puedes hacer de pronto desde el punto de vista psicológico, analizar el personaje y lanzar un juicio de opinión como la culpa o como las obsesiones de una persona. Puedes analizar desde ese punto de vista al personaje. Y por eso se les da esas temáticas. Ok. Eh, Resumiendo, puedes hacerle hermeneusis a toda la obra y escoges una temática para realizar el ensayo, ya sea los elementos de la narración, los símbolos, la metáfora y las alegorías, la hermenéutica, la fusión de horizonte, los personajes. Cuando ya tengas escogido la temática, que hayas analizado el texto y escogido esa temática con la que te familiarizas más, entonces vamos a realizar el borrador del ensayo. Te lo El monto. borrador del lo vas ahorita te digo dónde lo vas a montar. El borrador del ensayo consiste en la realización de unas diapositivas. Es el borrador, va en diapositivas. Cuando vayas a entregar el trabajo final, ya esas diapositivas las conviertes en un texto Word y es el que vas a sufrir en el buzón evaluativo número 3. De pronto ahora no estás viendo el buzón número 2 porque él se activa a No, no. partir del 15 de octubre. Él se activa, pero yo hoy en la tarde los voy a activar todos para que ustedes ya puedan estar leyendo la consigna. Aunque yo creo que pueden leer la consigna, lo que no pueden es hacer, lo que no pueden subir. Bueno, entonces, son 7 diapositivas que ustedes van a subir. En Ujú. total, 7 u 8 diapositivas. En la diapositiva 1 es como la portada, la presentación, y ahí va el título tentativo de tu ensayo. En la diapositiva 2 vas a escribir el cuento que eliges y los textos de apoyo. Cuando yo hablo de textos de apoyo es porque ustedes escogen una temática y esbozan una tesis o idea personal y tienen que apoyarse de autores que han hablado acerca de esa temática que tú escogiste, ya sea artículos de opinión, textos filosóficos, artículos científicos, estadísticas, que le den fuerza argumentativa a eso que tú estás dando por sentado. Entonces aquí escoges y pones los textos del cual te vas a apoyar. La diapositiva 3 vas a escoger la temática, si vas a hablar desde los personajes, desde las alegorías, desde la hermeneusis, de la función de horizonte, y vas a relacionar el tema con la temática, porque eso te va a ayudar a ti para organizar tu introducción.
La diapositiva número 4 es el interrogante. El interrogante es lo que tú estás pensando, esa idea personal, pero en forma de pregunta. Porque es importante que lancemos una pregunta, porque cuando nosotros empezamos a escribir tenemos que siempre darle respuesta a esa pregunta que nosotros escribimos para no salirnos de la temática. Eso nos va a ayudar a nosotros a no meter más temas dentro de nuestro ensayo, sino que tenemos que agotar esa temática al responder esa pregunta y que todo lo que nosotros estemos escribiendo va conectado a responder esa pregunta. Y esa pregunta es la que te va a dar a ti la tesis, porque la pregunta, luego que le quites los paréntesis, la vas a escribir de forma, de manera afirmativa. Y esa es la tesis, que va en la diapositiva número 5. En la diapositiva número 5, esa pregunta que tú tienes la vas a convertir en afirmación y esa va a ser la tesis. La tesis de un ensayo es su columna vertebral. Un ensayo, si no tiene tesis, no se le llamaría ensayo. ¿Qué es la tesis? Es la afirmación, lo que tú das por sentado, y el cual vas a defender en unos argumentos. Vendría siendo la diapositiva 6, la diapositiva 7 y la diapositiva 8. Aquí va el desarrollo de tu ensayo. Aquí va el grosor de tu ensayo. La tesis es la columna vertebral y el desarrollo es como tú lo vas a defender. ¿Cómo vas a defender esa tesis? Entonces colocas en el primer argumento, vas a exponer una idea que respalde en la tesis y luego vas a dar tus juicios de valor y mínimo 2 autores que le den fuerza a esas ideas o juicios de valor que tú estás exponiendo. En la diapositiva 7, el segundo argumento, que vas a presentar también una idea que va a sostener esa tesis, porque todo lo que tú escribas va a ser en función de la tesis. Y acuérdate que la tesis llegó o nació de una pregunta. Todo lo que tú escribas es respondiendo a esa pregunta, que la pregunta es la tesis. Y así vas a hacer los 3 argumentos. Y cada argumento mínimo debe tener 2 evidencias. Cuando hablamos de evidencias, hablamos de citas, ejemplos o comparaciones de textos anteriores o de otras personas. Prevalece la cita textual. Puedes parafrasear, sí, para llenar tu texto de intertextualidad, pero acá se va a privilegiar la cita textual. Es esa cita que abre comillas, no mayor de 29 palabras, si cierras comillas y discutes con ese pensamiento. Las citas textuales son los pensamientos de otros que tú llevas acá por un objetivo, por una razón. ¿Con qué razón llevas tú una cita a tu texto? Porque tu texto tiene que alinearse con el pensamiento de otro buscando validación. Estás buscando validación a partir de otras personas que piensan lo mismo que tú. ¿Eso Ok. para qué? Para persuadir aún más. Listo, y ahí terminamos. Y la conclusión, acá no nos estamos enfocando en la conclusión porque no es necesario entregarla hasta aquí la conclusión, porque Mm, la conclusión ya es el borrador, ya no es el borrador ya, sino el trabajo final. Pero el borrador que es, conclusión que es, la función de la conclusión dentro de un ensayo argumentativo es retomar todo lo que has dicho en tu ensayo, no cortar y pegarlo, no, es retomarlo nuevamente y reafirmar la tesis. ¿Y qué vas a escribir? La misma tesis, hacerle un juicio de valor donde tú reafirmes que eso que estás diciendo es cierto. Reafirmarla, retomarlo. ¿Listo? Bueno, aquí yo les hice un ejemplo. Acá yo se los colgué en su aula virtual. Aquí tenemos todas las historias. Pasa que está muy grandecito, pero es que después no lo alcanzan a leer. Bueno, El corazón del ator es una de las obras que vamos a estar analizando. Tú escoges de las que están acá. Tenemos a Mr. Taylor de Augusto Monterroso, La madre de los monstruos de Guy de Maupassant, Pájaros en la boca de Samantha Schweblin. Tenemos La carne de Virgilio Piñera. Tenemos Desastres íntimos de Cristina Perry Rossi. Tenemos Búfalo de Clarice Lispector, aunque yo creo que se me escapan 2 cuenticos más que están en plataforma, pero estos que están acá, puedes escoger uno de ellos. Ahora, yo les puse como ejemplo para que ustedes redacten la tesis, porque es que un ensayo no se trata de analizar el cuento, sí se trata de analizarlo tú para entenderlo, hacerle hermeneusis, pero no vas a escribirme en una hoja
el análisis del cuento, porque no se llama análisis del cuento, se llama ensayo. El ensayo nace de una idea que fue inspirada a través de los cuentos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en Corazón del Ator de Edgar Allan Poe, la temática es la culpa como fuerza psicológica destructiva. Si te lo leíste, ¿verdad? Habla sobre la culpa, una fuerza psicológica destructiva. Entonces, de eso te tiene que inspirar a ti una tesis. Entonces yo coloqué acá, lo puse en primera persona porque aquí es válido, porque es un ensayo donde tú vas a defender tu idea, entonces se vale hacerlo en primera persona. Entonces yo coloqué un ejemplo. Puedes escoger ese mismo ejemplo o puedes escoger otro. Dice, este cuento me hizo pensar en cómo aparentamos tener el control mental mientras luchamos con nuestras propias sombras. La culpa puede destruirnos incluso sin testigos. El juicio más cruel es el que llevamos dentro. Eso es tuyo, eso es tu personal. No estás hablando que el autor escribió eso. No, el autor escribió un relato sobre un señor que al final la culpa lo arrastró a confesar, al punto que uno podría pensar que lo llevó a la locura. Eso es lo que el autor me inspiró a mí, entonces yo me puedo inspirar que el juicio más cruel es el que llevamos dentro. Entonces tú buscas, como aquí hablamos ya de fuerza psicológica destructiva. ¿Quiénes son los artículos que yo voy a utilizar para defender mi idea? Artículos de científicos desde el plano de la psicología o libros de psicólogos. No sé, se me ocurre Sigmund Freud, Jean Piaget, entre otros, que son no solamente psicólogos, sino que han hablado acerca del comportamiento humano o el desarrollo humano. Pero puedes buscarte dentro de la literatura qué autores hablan sobre la culpa. Tenemos también a Mr. Taylor de Augusto Monterroso, donde habla sobre la crítica al colonialismo y al consumo deshumanizante. Cuando usted ahora en este buzón, en este foro número 3, hicieron ustedes una participación con Mr. Taylor. Entonces, a mí se me ocurre que pueden diseñar, por ejemplo, este relato me hizo pensar que el progreso sin ética es una forma moderna de barbarie. Lo que llamamos civilización puede ser en realidad una manera más refinada de destruir a los demás. Y desarrollas una tesis con eso. Buscas autores que te den sustento en tus palabras para hablar y desarrollar y defender la tesis. Tenemos el búfalo de Clarice Lispector, la temática habla sobre la rabia amorosa y el deseo autodestructivo. Aquí también les hice un ejemplo de cómo poder abordar una tesis. Desastres íntimos, donde el tema es deseo femenino y opresión doméstica cotidiana. Ahí también le coloqué un ejemplo de cómo pueden ustedes enfocar una tesis. La madre de los monstruos de Guy de Maupassant, donde él habla sobre la hipocresía social y monstruosidad moral. Este cuento me hizo ver que la sociedad tolera monstruosidad cuando le es útil. El verdadero horror no está en lo que se ve, sino en lo que se normaliza sin cuestionar. Y el autor no está hablando de eso, pero yo me inspiré en ese cuento, eso fue lo que me dio a pensar. Como cuando tú reflexionas y de tu reflexión la conviertes en una tesis o afirmación. Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, que fue el que se leyeron ustedes para la reseña. No, en la reseña, sí, Pájaros en la boca fue con la reseña. Ustedes pueden hablar que este cuento me llevó a preguntarme si realmente puedo amar lo que no entiendo. El amor verdadero implica aceptar lo diferente, incluso si rompe nuestra idea de normalidad. ¿Ves? No está diciendo, no está hablando, no está diciendo que yo era una niña que comía pájaros y que el papá esto y papá lo otro, no, porque yo no voy a escribir sobre lo que sucedió en la historia, sino lo que me da, la reflexión que me lleva a mí el cuento y yo sobre eso escribo. La carne de Julio Piñera, que la temática es represión del deseo y el control del cuerpo. Ahí tienen un ejemplo para enfocar su tesis. Y yo les escribí aquí cómo podemos hacer una introducción con una tesis. Escogí a Búfalo de Clarice Lispector. Por ejemplo, miran cómo pueden iniciar ustedes. Dice, desde que leí Búfalo de Clarice Lispector, no he dejado de pensar en cómo el dolor
por no ser amado puede transformarse en rabia. La protagonista no busca consuelo ni comprensión, busca una fuerza que le enseña a odiar con la misma intensidad con la que amó. Esa necesidad de convertir la tristeza en violencia me pareció profundamente humana. Empieza la tesis. Considero que este relato muestra cómo el amor frustrado puede empujarnos a abrazar la violencia, no solo contra los demás, sino contra uno mismo, como una fuerza de vengar una herida emocional que la razón no puede sanar. Al leerla sentí que muchas, ahí puedes, ya tienen la introducción y la temática. ¿Qué se te ocurre a ti que puedes ahora desarrollar esa tesis? Tienes que sustentar esa afirmación. Tú estás diciendo que consideras que este relato muestra cómo el amor frustrado puede empujar a abrazar la violencia. Ahí haces un argumento, buscas a alguien que piense eso que tú estás diciendo, no solo contra los demás, sino contra uno mismo, violencia contra uno mismo, una forma de vengar una herida emocional que la razón no puede sanar. Mira, ya está involucrando la razón. Entonces, ahí ya tienes para armar 3 argumentos y cada argumento 2 autores. Cuando hablamos de la intertextualidad también es importante tener en cuenta, ¿dónde está? Es importante tener en cuenta que desde el cuento que nosotros escojamos, cualquiera de esos que escojamos, vamos a buscar autores que hayan hablado acerca de lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando te dije el corazón delator, busca autores que hablen sobre la culpa, sobre la locura, sobre las obsesiones. Eso te va a ayudar a ti para mejorar tu vocabulario, para ampliar tu léxico y para persuadir a través de un autor un lector o una cita de valor para mejorar o para persuadir a un público lector. Y así con todos estos que están aquí. Esta imagen que ustedes ven acá, yo se las colgué. Vamos al curso. Yo se las colgué en su aula virtual. Vámonos. Profe, pero ese borrador hay que subirlo en el momento evaluativo 2 o dónde se sube. En el momento evaluativo número 2, Mm, acá. ok. Mira, actividad evaluativa número 2, Mm, acá donde lo vas a subir. Tú de pronto no lo ves activo porque se abre a partir del 15 de octubre. ah, Pero bueno. yo les dije que hoy en la tarde a todos se los voy a Mm, habilitar para que ya, los que ya tengan para entregar. exactamente. Eh, Eso que yo les acabo de mostrar, eso que es esto, se los colgué aquí ayer, lo acá, Mm, para que ustedes de pronto lo amplíen y lo puedan ujú, ver. ok. Se lo puedo también mandar por correo hoy. Y Ah, les dejé también acá como especie de un resumito de la tarea que van a hacer para el borrador del ensayo. Van a elegir uno de los cuentos, van a identificar una idea personal que les haya inspirado, van a redactar su tesis argumentativa y recuerden que la tesis debe ser una opinión personal, defendible a partir del tema del cuento. Desarrolla el borrador de tu ensayo con argumentos, ejemplos y referencias al texto y recuerda que el borrador lo vas a desarrollar en diapositivas. Lee con detalles la consigna. ok. Listo, profe. Bueno, Daniela, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Todo claro? Sí, señora. Bueno, voy a habilitar para que puedan hacer sus envíos desde ya. Sí, listo, profe. Claro que sí. Bueno, como Bueno, siempre les digo a ustedes, yo voy a estar de este lado, voy a estar leyendo lo que ustedes hacen. En cualquier momento que ustedes tengan sus dudas, inquietudes, por favor escríbanme al correo institucional y yo voy a estar ahí al pendiente, ¿de acuerdo? profe, muchas gracias. Con todo el gusto estoy para servirles. Que tengas un bonito día, Daniela. Bueno, listo, chao, profe. Gracias. Hasta luego.